Bienvenidos a África Revelada, el canal que celebra la belleza, la diversidad y la grandeza del continente africano. Hoy los llevo en un viaje único a través de los 54 países de África, de un océano a otro, del norte al sur y de este a oeste. Prepárense para descubrir datos fascinantes sobre cada país africano, porque nuestro continente está lleno de maravillas. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte nada. Nuestro viaje por África comienza en la punta del continente, en Sudáfrica, un país de historia, diversidad y resiliencia. Es la tierra de Nelson Mandela, un símbolo universal de libertad. El país reúne paisajes impresionantes, desde el Cabo de Buena Esperanza hasta las montañas Drakensberg, pasando por las sabanas del Parque Kruger. Johannesburgo, su centro económico, es una mezcla de culturas y energías. Sudáfrica encarna la idea de una nación arcoíris, donde conviven 11 lenguas oficiales y tradiciones muy diversas. A pesar de sus desigualdades persistentes, el país avanza, impulsado por una juventud creativa y audaz. Su música, su cine y su deporte hacen brillar a toda África. Sudáfrica es el reflejo de los desafíos y las promesas del continente. Compleja, hermosa, poderosa e inspiradora. Desde el extremo sur del continente, nos dirigimos ahora hacia el norte, a Argelia, el país más grande de África. Aquí, el Sáhara se extiende hasta donde alcanza la vista, cubriendo casi el 80% del territorio. Entre dunas doradas, oasis tranquilos y ciudades antiguas como Gardaya o Tamanrasset, Argelia es una mezcla fascinante de historia y naturaleza. Pero más allá del desierto, el país está lleno de tesoros culturales heredados de civilizaciones bereberes, árabes, otomanas y francesas. Argel, la Blanca, domina el Mediterráneo con sus callejuelas luminosas. Argelia es también un gigante energético. Sus reservas de gas y petróleo están entre las más importantes de África. Detrás de esta riqueza natural, se encuentra una juventud creativa y dinámica, dispuesta a redefinir el futuro de un país que fue, en su día, el corazón de la resistencia anticolonial. Argelia es África respirando el orgullo y la profundidad de su historia. Descendiendo hacia el suroeste, llegamos a Angola, un país de contrastes intensos, entre modernidad urbana y tradiciones rurales. Su capital, Luanda, situada a orillas del Atlántico, es una de las ciudades más caras del mundo, un símbolo del auge petrolero que transformó el país tras décadas de guerra civil. Pero detrás de los rascacielos y los atascos, Angola esconde maravillas naturales espectaculares. Las cataratas de Calandula, unas de las más altas de África, y la costa salvaje de Namibe. Angola es también baile, música, kizomba, un ritmo nacido aquí y convertido en fenómeno mundial. La cultura angoleña, orgullosa y vibrante, celebra la resiliencia de un pueblo que supo levantarse después de la guerra para reconstruir su dignidad. Un país lleno de energía, juventud y promesas, donde la riqueza natural se mezcla con la calidez humana. Ponemos rumbo ahora a África Occidental, a Benín, cuna del reino de Dahomey y de la religión vudú. Aquí, la historia y la espiritualidad se entrelazan. En Ouida, las ceremonias vudú aún vibran con una energía mística, y los templos dedicados a los espíritus de la naturaleza recuerdan una práctica ancestral. Benín es también un país de arte y memoria. Las huellas de la trata de esclavos se conservan como testimonio y deber histórico. Hoy, Benín destaca por su estabilidad política y su dinamismo económico. Bajo el liderazgo de Patrice Talon, Cotonou y Porto Novo viven un crecimiento visible. El país invierte en infraestructuras, turismo y cultura. Benín es una África tradicional, moderna y profundamente arraigada en su identidad. Un lugar donde pasado y futuro se encuentran.
Nos dirigimos hacia el sur del continente, a Botsuana, uno de los modelos de éxito y buena gobernanza en África. Desde su independencia, este país sin salida al mar ha logrado construir una economía sólida basada en la gestión transparente de sus recursos, especialmente los diamantes. Botsuana alberga también uno de los ecosistemas más espectaculares del mundo, el delta del Okavango, un oasis de vida en pleno desierto. Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, este santuario natural es un paraíso para elefantes, leones, antílopes y miles de aves. Botsuana es la prueba viva de que una África próspera, estable y respetuosa con su entorno es posible. Aquí, la tradición y la modernidad coexisten en armonía. Un país inspirador que demuestra que la riqueza más valiosa no está en los diamantes, sino en la sabiduría de su pueblo. En el corazón de África Occidental, Burkina Faso, el país de los hombres íntegros, encarna dignidad y resistencia. Su capital, Ouagadougou, es mucho más que un centro administrativo. Es una ciudad vibrante, cuna del cine africano y símbolo del coraje popular. El país está dirigido hoy por el capitán Ibrahim Traoré, figura emblemática de una nueva generación africana decidida a romper con el neocolonialismo y a defender la soberanía del continente. Entre los numerosos pueblos de Burkina, los Gurunsi destacan por su rica cultura y sus magníficas casas decoradas con motivos geométricos, verdaderas obras de arte tradicionales. El país también brilla por su industria textil, especialmente con el famoso faso d'Amfani, un tejido local hecho a mano, convertido en símbolo de identidad y orgullo nacional. De Ouagadougou a los pueblos Gurunsi, Burkina Faso avanza con determinación, fiel a su legado revolucionario y a su sueño de una África libre y unida. Ahora nos dirigimos hacia África Oriental, a Burundi, un pequeño país verde situado en el corazón de la región de los Grandes Lagos. A menudo desconocido, Burundi posee riquezas naturales y culturales excepcionales. El lago Tanganika, uno de los más profundos y antiguos del mundo, bordea sus fronteras y alimenta la vida cotidiana. Burundi es también conocido como uno de los lugares donde nace el Nilo, ese río mítico. Aquí, las colinas verdes, los tambores reales y las tradiciones ancestrales cuentan la historia de un pueblo orgulloso y profundamente arraigado. A pesar de los desafíos políticos y económicos, Burundi conserva un alma de paz y una belleza sencilla. Es un país de música, sonrisas y esperanza, donde cada amanecer sobre las colinas promete un nuevo renacer africano. Perdido en medio del Océano Atlántico, Cabo Verde es un archipiélago formado por 10 islas volcánicas, cada una con su propia personalidad. Aquí, la arena dorada de las playas de sal contrasta con las montañas escarpadas de Santo Antão. Este pequeño país, sin grandes recursos naturales, ha sabido construir una identidad fuerte basada en su diáspora. Más de la mitad de los caboverdianos viven en el extranjero, especialmente en Europa y Estados Unidos, pero mantienen un vínculo indestructible con sus islas natales. Cabo Verde es también una tierra de música. La morna, interpretada por la legendaria Cesária Évora, encarna la nostalgia y la dulzura del país. Políticamente estable y orientado hacia el turismo sostenible, Cabo Verde es un símbolo de equilibrio entre la tradición africana y la influencia portuguesa. Una África insular pacífica, acogedora y abierta al mundo, donde aún sopla el viento poético del Atlántico. Apodado la África en miniatura, Camerún resume por sí solo toda la diversidad del continente. Desde las playas tropicales de Kribi hasta las montañas del norte, pasando por los bosques densos de la cuenca del Congo, aquí se encuentran prácticamente todos los paisajes africanos. Pero la verdadera riqueza de Camerún reside en su gente. Más de 250 etnias y lenguas conviven formando un mosaico cultural único.
El país es también una potencia deportiva, famosa por sus leones indomables, que han marcado la historia del fútbol africano. En Douala como en Yaoundé, la juventud hierve de energía entre emprendimiento, música urbana e innovaciones locales. Sin embargo, más allá del bullicio, Camerún conserva un alma tranquila y orgullosa, profundamente anclada en la tradición. Es un país donde las montañas parecen hablar, donde los tambores resuenan y donde cada sonrisa recuerda que África es múltiple, compleja y profundamente hermosa. En el corazón del continente africano se encuentra la República Centroafricana, un país a menudo desconocido pero de una belleza pura y una riqueza natural extraordinaria. Aquí, la naturaleza es soberana. Selvas tropicales, ríos caudalosos y una fauna salvaje componen un paisaje aún preservado. El país alberga diamantes raros, entre ellos el legendario diamante azul de Birao, uno de los más valiosos del mundo. Pero la verdadera riqueza de Centroáfrica son sus habitantes, valientes y solidarios, que a pesar de las dificultades conservan una calidez humana incomparable. Bangui, su capital, vibra al ritmo de los mercados, los cantos y las esperanzas diarias. Tras las crisis, la República Centroafricana es un tesoro oculto, un corazón verde en el centro del continente, que simboliza la resiliencia africana. Donde otros solo ven fragilidad, el pueblo centroafricano ve un futuro por reconstruir, con fe, coraje y determinación. Situadas entre Madagascar y la costa africana, las Comoras encantan con su belleza natural. Playas de arena blanca, volcanes imponentes y lagunas turquesa. Pero el verdadero tesoro del país se esconde en una pequeña flor, el ylang-ylang. Utilizado en algunos de los perfumes más prestigiosos del mundo, este oro vegetal es motivo de orgullo para los comorenses. El archipiélago es una mezcla fascinante de influencias africanas, árabes y malgaches, visibles en su lengua, su música y su arquitectura. A pesar de su tamaño, las Comoras encarnan la dulzura de vivir y la espiritualidad. El país avanza lentamente, pero con orgullo, impulsado por una juventud consciente de su identidad y su potencial. Las Comoras recuerdan que la riqueza de un pueblo no se mide en oro, sino en cultura, hospitalidad y belleza interior. A orillas del gran río Congo, Brazzaville se extiende, orgullosa y serena. La República del Congo es un país de contrastes. Selvas exuberantes, sabanas abiertas y culturas urbanas vibrantes. Pero uno de sus símbolos más conocidos sigue siendo la SAPE, la Société des Ambianceurs des Personnes Elegantes. Estos hombres, llamados sapers, convierten el arte de vestir bien en una verdadera filosofía de vida, mezclando elegancia, orgullo y creatividad. Más allá del estilo, es una forma de resistencia cultural, un mensaje de dignidad africana. El Congo es también un santuario ecológico que alberga gorilas, elefantes y una biodiversidad excepcional. A pesar de los desafíos económicos, el país vibra con una intensa vitalidad cultural. Entre tambores, danzas y colores, el Congo Brazzaville encarna una África refinada, alegre y profundamente consciente de su belleza interior. Al otro lado del río se extiende la República Democrática del Congo, un gigante de recursos infinitos. El país posee algunos de los suelos más ricos del mundo: cobre, cobalto, oro, coltán, minerales estratégicos para la economía global. Pero la RDC es mucho más que eso. Es también una tierra de músicas poderosas. La rumba congoleña, inscrita en el Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, hace bailar a todo el continente. El río Congo, el más profundo del mundo, atraviesa paisajes espectaculares y sustenta la vida de millones de habitantes. En Kinshasa, una de las ciudades francófonas más grandes del mundo, la creatividad rebosa: moda, arte, humor, innovación. Pese a las heridas del pasado, la RDC sigue siendo un símbolo de grandeza africana, un gigante dormido dispuesto a despertar y a retomar su lugar como líder cultural y económico del continente.
Regresamos a África Occidental, a Costa de Marfil, un país a la vez moderno y profundamente arraigado en su cultura. Primer productor mundial de cacao, Costa de Marfil literalmente alimenta al mundo con chocolate. Pero más allá de sus plantaciones, el país brilla por su música, su arte y su creatividad. Desde Abiyán, la perla de las lagunas, se elevan los ritmos del coupé de Calais, símbolo de una juventud audaz y orgullosa. Yamoussoukro, su capital política, alberga la Basílica de Nuestra Señora de la Paz, una de las iglesias más grandes del mundo. Costa de Marfil es un país de contrastes. Modernidad urbana y tradiciones ancestrales, economía dinámica y hospitalidad legendaria. A pesar de las pruebas del pasado, se ha levantado con fuerza, convirtiéndose en una locomotora económica regional. Aquí, la palabra resiliencia cobra todo su sentido. Costa de Marfil es África optimista, confiada y llena de futuro. En la encrucijada entre África y Oriente Medio, Djibouti es un pequeño país estratégico bordeado por el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Este territorio desértico y volcánico fascina por sus paisajes lunares. El lago Assal, situado a 155 metros bajo el nivel del mar, es el punto más bajo de África y uno de los más salados del mundo. Aquí, la sal brilla bajo un sol implacable, creando una belleza casi sobrenatural. Pero Djibouti no es solo un desierto mineral, es también un cruce de culturas, árabe, africana, somalí y francesa, donde las tradiciones nómadas se encuentran con la modernidad portuaria. Su ubicación estratégica lo convierte en una importante base militar y en un centro económico en pleno crecimiento. Detrás de su apariencia árida, Djibouti es una tierra de paso, de paz y de futuro, donde la hospitalidad del pueblo brilla en medio de la roca y del viento ardiente del desierto. Subimos ahora hacia el noreste, donde África se encuentra con el Mediterráneo y el Nilo. Egipto, tierra de faraones, fascina desde hace milenios. Las pirámides de Giza, los templos de Luxor y los misterios del Valle de los Reyes recuerdan la grandeza de una civilización que marcó la historia de la humanidad. Pero Egipto no se limita a su pasado glorioso. El Nilo, fuente de vida, sigue alimentando a millones de personas, uniendo los campos del Alto Egipto con las grandes ciudades del norte. El Cairo, una megápolis vibrante, mezcla modernidad y tradición, llamadas a la oración y bocinazos interminables. El Egipto moderno mira hacia el futuro, invirtiendo en energías, turismo e infraestructuras. Este país es el puente entre África y el mundo árabe, un símbolo de historia y renovación. En las costas del Mar Rojo, Eritrea es un país discreto pero profundamente marcado por su historia. Tras una larga lucha por la independencia, obtenida en 1993, encarna la tenacidad y la resiliencia africanas. Su capital, Asmara, es una joya arquitectónica inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su estilo Art Deco, heredado del periodo italiano, le ha valido el apodo de la pequeña Roma de África. Las calles de Asmara, bordeadas de cafés retro, parecen congeladas en el tiempo. Pero detrás de su belleza, Eritrea sigue siendo un país en busca de equilibrio, entre tradiciones antiguas y aspiraciones modernas. Su pueblo, orgulloso y trabajador, preserva una cultura única que mezcla influencias africanas y mediterráneas. Rodeada de montañas, llanuras y mar, Eritrea es una África poco conocida, misteriosa, pero de una profundidad excepcional. Una tierra de identidad fuerte, donde la dignidad de su pueblo es su mayor riqueza. Descendemos ahora hacia el sur del continente y hacemos una parada en Eswatini, el antiguo Suazilandia. Ubicado entre Sudáfrica y Mozambique, Eswatini es uno de los últimos reinos tradicionales de África. Aquí, el rey sigue desempeñando un papel central en la vida política y cultural.
A pesar de su pequeño tamaño, Eswatini tiene un alma inmensa: montañas verdes, valles fértiles, reservas naturales y tradiciones vivas. Cada año, el famoso Umhlanga, o danza de los juncos, reúne a miles de jóvenes mujeres en honor a la reina madre, un espectáculo colorido que simboliza pureza y respeto por las costumbres. Eswatini combina modernidad con orgullo por sus raíces. Sus habitantes, cálidos y profundamente ligados a su cultura, hacen de este país un remanso de paz en una región a menudo agitada. Detrás de su monarquía tradicional, Eswatini avanza poco a poco hacia una sociedad más abierta y dinámica, sin renunciar a su identidad. Es un reino africano a escala humana, donde la naturaleza y la tradición siguen caminando de la mano. Etiopía, joya del Cuerno de África, es un país único en la historia del continente. Es la única nación africana que realmente escapó a la colonización europea, símbolo de una resistencia y un orgullo inquebrantables. Poblada por hombres y mujeres de gran belleza y diversidad, Etiopía deslumbra por su cultura. Sus iglesias excavadas en la roca de la Libela, construidas en el siglo XII, son testimonio de una fe profunda y de un extraordinario talento arquitectónico. Etiopía tiene su propio alfabeto, su antigua lengua, el amárico, e incluso su propio calendario, que lleva alrededor de 7 años de diferencia con respecto al gregoriano, una muestra más de su independencia cultural. Cuna del café, celebra cada día la ceremonia del café, un ritual social y sagrado donde se comparten los aromas de la libertad y la fraternidad. Símbolo de éxito y excelencia, Ethiopian Airlines es hoy la aerolínea más grande de África y una de las más respetadas del mundo. Addis Abeba, capital de Etiopía y sede de la Unión Africana, es conocida como la capital diplomática de África. Ciudad cosmopolita, situada a más de 2.300 metros de altitud, alberga instituciones esenciales y refleja la unidad y la renovación africana. Siguiendo la línea del Ecuador, llegamos a Gabón, un país donde la selva cubre casi el 80% del territorio. Es un auténtico pulmón verde africano que alberga miles de especies animales y vegetales, algunas de ellas endémicas. Gabón ha tomado la valiente decisión de proteger su entorno, convirtiendo una parte importante de su territorio en parques nacionales. Su capital, Libreville, se alza con elegancia a orillas del Atlántico. En Libreville también se encuentra uno de los astilleros más importantes de la región. En la cocina, Gabón refleja la riqueza de su tierra: pescados frescos, yuca, hojas de coco, niembe, plátano macho. Una mezcla de tradiciones bantúes y costeras que ofrece una identidad culinaria cálida, generosa y auténticamente africana. Económicamente, el país se apoya en sus recursos naturales, especialmente el petróleo, que representa gran parte de sus ingresos, y el manganeso, del cual Gabón es uno de los principales productores mundiales. El cristianismo ocupa un lugar importante en la sociedad gabonesa debido a la influencia misionera, pero convive armónicamente con las tradiciones espirituales locales. Gambia, una estrecha franja de tierra casi completamente rodeada por Senegal, es el país más pequeño del continente africano. Atravesado por el río Gambia, este país posee, sin embargo, una riqueza cultural inmensa. Banjul, su capital, y los pueblos ribereños viven al ritmo del agua, entre pesca, agricultura e intercambios locales. El país es famoso por su hospitalidad legendaria, por su sonrisa y por su música. La kora, instrumento emblemático de África Occidental, resuena aquí como una melodía del alma. Gambia también es un destino turístico muy apreciado, con sus playas de arena fina y su abundante fauna. A pesar de su tamaño, ha logrado mantener una estabilidad política poco común en la región. Aquí, la dulzura de vivir se mezcla con el orgullo de pertenecer a una tierra auténticamente africana. Gambia demuestra que la grandeza de un país no se mide por su tamaño, sino por la calidez de su gente. Primer país del África subsahariana en obtener su independencia en 1957, Ghana sigue siendo un símbolo de libertad y liderazgo africano. Bajo Kwame Nkrumah, abrió el camino a numerosos movimientos panafricanos. Hoy, el país combina tradición y modernidad. Accra, su capital, es un centro cultural y tecnológico en plena efervescencia, donde la moda, la música y el emprendimiento africano se expresan con audacia.
Ghana es también un gran productor de cacao, oro y bauxita. Pero más allá de su economía, lo que impresiona es su identidad orgullosa. Los festivales coloridos, los tejidos kente y los tambores akan cuentan una historia milenaria. Ghana representa una África segura de sí misma, consciente de su valor y lista para inspirar al resto del continente. Un país donde el glorioso pasado del panafricanismo se une al impulso juvenil de una nación orientada hacia el futuro. Situada en la costa oeste de África, Guinea es conocida como el castillo de agua de África Occidental, ya que en su territorio nacen grandes ríos como el Níger, el Senegal y el Gambia. Su naturaleza es excepcionalmente rica. Montañas, selvas tropicales y sabanas se entrelazan de manera armoniosa. Conakry, su capital, es una ciudad vibrante donde la música y la danza marcan el ritmo de la vida diaria. El país posee abundantes recursos naturales, especialmente la bauxita, de la cual tiene uno de los yacimientos más grandes del mundo. Pero más allá de sus minerales, Guinea es una tierra de historia y cultura. Desempeñó un papel clave en la lucha por la independencia africana, especialmente bajo el liderazgo de Sékou Touré, una figura importante del panafricanismo. Guinea es una África orgullosa, profundamente arraigada y llena de promesas, donde la juventud sueña con transformar la riqueza natural en prosperidad duradera. Pequeña pero cargada de historia, Guinea-Bissau es un país costero bordeado por un archipiélago de más de 80 islas magníficas, los Bijagós. Estas islas, declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO, albergan una fauna extraordinaria, incluidos los hipopótamos marinos y las tortugas marinas. La cultura bisauguineana está profundamente marcada por sus tradiciones y por su música, en particular el gumbe, un ritmo vibrante que narra la vida del pueblo. Bissau, la capital, combina encanto colonial con energía africana. A pesar de los desafíos económicos, Guinea-Bissau sigue siendo un símbolo de resistencia cultural y de belleza natural intacta. Los Bijagós, con sus sociedades matriarcales, representan un tesoro único en el mundo. Aquí, la naturaleza y las tradiciones conviven en armonía, recordando que ciertas regiones de África han sabido preservar su autenticidad frente a la modernidad. Es un país discreto, pero de una riqueza humana excepcional. Nos dirigimos ahora a la tercera Guinea, Guinea Ecuatorial. Es un pequeño país de África Central situado en la costa atlántica. Está compuesto por una parte continental, llamada Río Muni, y varias islas, entre ellas Bioko, donde se encuentra Malabo, la capital política. Su población, relativamente reducida, está formada por diversos grupos étnicos, especialmente los Fang en el continente y los Bubi en la isla de Bioko. Antigua colonia española, es hoy el único país de África donde el español es la lengua oficial predominante. El descubrimiento del petróleo en los años 90 transformó profundamente su economía. Ingresos elevados, infraestructuras modernizadas, pero desigualdades persistentes entre la élite y la población. La Torre de la Libertad domina el paseo marítimo de Bata y se ha convertido en uno de los monumentos más emblemáticos del país. Inaugurada en 2011, recibe cerca de 5.000 visitantes al año. Su mayor atractivo es su restaurante giratorio, situado a 68 metros de altura, que ofrece una vista panorámica del mar y de la ciudad. Es un lugar de descanso muy apreciado por los habitantes y turistas, y hoy constituye un símbolo moderno de Bata y una parada imprescindible para quienes visitan Guinea Ecuatorial. Dirigiéndonos hacia el este, Kenia se impone como una de las joyas de África. Cuna del safari, este país es una celebración viva de la naturaleza. Desde las llanuras del Masai Mara hasta las cumbres nevadas del monte Kenia, cada paisaje refleja la majestuosidad del continente. Nairobi, su capital, es una metrópoli dinámica y un símbolo de la África moderna. Kenia es también la cuna de los grandes maratonistas del mundo, que encuentran su fuerza en las altitudes del Valle del Rift. Pero más allá del deporte y el turismo, es un país profundamente ligado a sus tradiciones. Los pueblos Masái y Samburu, con sus prendas coloridas y su estilo de vida ancestral, recuerdan la importancia de la identidad africana.
Kenia es el rostro de una África orgullosa, que equilibra armoniosamente modernidad, naturaleza y cultura. Una tierra donde cada amanecer en la sabana parece prometer un futuro lleno de esperanza. Ubicado en las montañas del África meridional, Lesoto es un país extraordinario. Es el único del mundo cuyo territorio entero se encuentra por encima de los 1.400 metros de altitud. Conocido como el Reino en el Cielo, está completamente rodeado por Sudáfrica. El pueblo basoto, orgulloso y hospitalario, ha sabido preservar una cultura única, simbolizada por el famoso sombrero cónico mocorotlo y la manta tradicional que se lleva con elegancia. Lesoto obtiene gran parte de su energía de los ríos que descienden de sus montañas, alimentando el proyecto de las Tierras Altas, una red de presas que provee agua y electricidad a la región. A pesar de su tamaño, este pequeño reino es una lección de resiliencia y de armonía con la naturaleza. Sus paisajes espectaculares, sus tradiciones vivas y su identidad montañesa lo convierten en una joya poco conocida del continente. En la costa atlántica de África Occidental, Liberia es un país con una historia única. Fundado en el siglo XIX por antiguos esclavos afroamericanos retornados desde Estados Unidos, se convirtió en 1847 en la primera república independiente de África. Su bandera recuerda a la estadounidense, símbolo de su origen particular. Monrovia, su capital, lleva el nombre del presidente estadounidense James Monroe. Pero más allá de su historia, Liberia es una tierra de selvas tropicales, playas salvajes y tradiciones profundas. El país ha atravesado momentos difíciles, pero su pueblo es conocido por su fuerza y optimismo. Liberia renace poco a poco, apostando por la juventud, la educación y la cultura. Es una nación forjada en la adversidad, pero orientada hacia el porvenir. Un país donde África ha sabido reapropiarse su destino, transformando el pasado en una fuente de inspiración y orgullo. En el norte del continente, bañada por el Mediterráneo y rodeada por las inmensidades del Sáhara, Libia es un país de belleza árida y de una historia fascinante. Antiguo cruce de grandes civilizaciones, bereber, griega, romana y árabe, conserva un patrimonio milenario, como Leptis Magna, una de las mayores ciudades romanas de África. Durante la era de Gaddafi, Libia desempeñó un papel clave en la política africana, promoviendo la unidad del continente. Hoy el país busca recuperar estabilidad y prosperidad. Más allá de sus turbulencias, Libia sigue siendo una tierra de contrastes. Dunas infinitas, oasis verdes y dinámicas ciudades costeras como Trípoli. Su posición estratégica la convierte en un puente entre África y el mundo mediterráneo. Es un país que recuerda que, incluso en pleno desierto, la vida, la cultura y la memoria africana siguen latiendo con fuerza. Perla del Océano Índico, Madagascar es una isla única en el mundo por su biodiversidad. Más del 80% de sus especies no existen en ningún otro lugar del planeta. Los lémures, símbolos del país, los majestuosos baobabs y sus densos bosques tropicales forman un ecosistema extraordinario. La isla alberga la impresionante reserva de Tsini de Bemara, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las influencias africanas y asiáticas se mezclan armoniosamente, tanto en la lengua malgache como en su gastronomía. Además, Madagascar es conocida como la capital mundial de la vainilla. La famosa vainilla Bourbon, dulce, aromática y muy apreciada, proviene en su mayoría de esta isla. Antananarivo, su capital, se alza sobre colinas y destaca por su energía y belleza. Madagascar es también una tierra de tradiciones ancestrales. El ritual del Famadiana, o retorno de los muertos, consiste en exhumar a los difuntos, envolverlos en nuevos sudarios y bailar con ellos en señal de honor y celebración. Madagascar, entre naturaleza, sabores y tradiciones, es una tierra que nunca deja de maravillar. Pequeño pero impresionante, Malawi es conocido como el corazón cálido de África. Bañado por el lago Malawi, uno de los más grandes y profundos del continente, ofrece paisajes serenos y cautivadores. Este lago, que alberga más de 700 especies de peces, es un tesoro ecológico mundial. Los malawíes, célebres por su amabilidad y hospitalidad, hacen que cualquiera se sienta como en casa.
Lilongwe, la capital, y Blantyre, el motor económico, reflejan la sencillez y la tranquilidad del país. Malaui apuesta cada vez más por el ecoturismo y la conservación. Pese a la pobreza, destaca por su estabilidad política y la fortaleza de su comunidad. Un país que demuestra que la riqueza de una nación no se mide en oro, sino en la calidez de su gente y la belleza de su tierra. En el corazón de África Occidental, Malí es una tierra de leyendas e historia. Fue el centro de un poderoso imperio que influenció todo el continente. Tombuctú, símbolo de sabiduría y comercio, atraía a eruditos y mercaderes de todo el mundo. Sus manuscritos antiguos recuerdan una época en la que África era un faro intelectual. La gran mezquita de Djenné, joya del país, es el mayor edificio de adobe del mundo. Construida en Banco, encarna la genialidad arquitectónica sudano-saheliana. Cada año, la comunidad se une para su tradicional reboque, un ritual único. Declarada Patrimonio Mundial, simboliza la historia, la fe y la identidad de Djenné. Hoy, la música maliense, desde los griots hasta figuras contemporáneas como Salif Keita, sigue llevando la voz del Sahel al mundo. A pesar de los desafíos actuales, Malí permanece como una fuente de orgullo para toda África. Su pueblo, valiente y arraigado, representa el espíritu africano de dignidad y resistencia. En cada tambor resuena el recuerdo de que la historia africana comenzó mucho antes de la colonización. En las puertas de Europa, Marruecos es un puente entre África, el mundo árabe y Occidente. De Casablanca a Marrakech, el país deslumbra con sus contrastes. Las montañas nevadas del Atlas, las dunas del Sáhara y las ciudades imperiales con sus laberínticas medinas. Marruecos es una tierra de arte y tradición, donde la música, la cocina y la arquitectura narran siglos de historia. Fez, antigua capital cultural, alberga una de las universidades más antiguas del mundo, fundada en el siglo IX por una mujer, Fátima Al-Firiya. El país también destaca por su liderazgo económico y su apertura hacia el África subsahariana. Entre tradición y modernidad, Marruecos es una nación ambiciosa, orgullosa de su herencia pero enfocada en el futuro. Es el norte de África en todo su esplendor, refinado, diverso y profundamente arraigado. En pleno Océano Índico, la isla de Mauricio es un auténtico paraíso tropical. Sus playas de arena blanca, lagunas turquesa y montañas verdes atraen viajeros de todo el mundo. Pero detrás de esta imagen idílica hay una historia rica. Antigua colonia francesa y luego británica, la isla ha construido una sociedad armoniosa donde conviven culturas africanas, indias, chinas y europeas. Port Louis, la capital, refleja esta diversidad con sus mercados coloridos y su arquitectura colonial. La economía mauriciana es una de las más dinámicas de África, basada en el turismo, las finanzas y las nuevas tecnologías. Mauricio es la prueba de que la diversidad puede ser una fuerza. Su pueblo trabajador y acogedor ha convertido esta pequeña isla en una gran nación insular, símbolo de éxito africano y unidad multicultural. Mauritania, vasto país sahelo-sahariano entre el norte de África y el África subsahariana, es un territorio de contrastes donde las dunas infinitas se encuentran con el océano Atlántico. Su capital, Nuakchot, antes un pequeño pueblo pesquero, es hoy una de las ciudades de más rápido crecimiento en el continente. Con mercados vibrantes, puertos pesqueros y barrios modernos, Nuakchot es el corazón económico y cultural del país, aunque conserva una atmósfera tranquila y desértica que la hace única. La cultura mauritana está profundamente marcada por la hospitalidad y las tradiciones nómadas. Un símbolo importante de esta identidad es el té mauritano, un ritual social esencial. Preparado en 3 servicios, amargo como la vida, dulce como el amor y azucarado como la muerte, requiere paciencia, precisión y elegancia. Mauritania también es conocida por su particular concepción de la belleza. Una tradición llamada leblou consiste en hacer ganar peso a las jóvenes dándoles grandes cantidades de alimentos, especialmente leche de camella, mijo y papillas muy calóricas.
Esta práctica se basa en el ideal cultural que considera que una mujer corpulenta es más bella, respetada y preparada para el matrimonio. En la costa oriental de África, Mozambique se extiende a lo largo del Océano Índico por más de 2.000 kilómetros. Sus playas paradisíacas, arrecifes de coral e islas idílicas lo convierten en un destino de ensueño. Antigua colonia portuguesa, vivió una guerra de independencia seguida de una guerra civil, antes de levantarse con valentía. En Maputo, la capital, en el centro de la Plaza de la Independencia, se alza la imponente estatua de Samora Machel, primer presidente del país y figura clave de la revolución. Alrededor de la plaza se encuentran edificios administrativos y culturales que reflejan el camino recorrido por Mozambique hacia la libertad. Muy cerca se encuentra una de las joyas arquitectónicas más hermosas del país, la estación de tren de Maputo. Construida a comienzos del siglo XX, destaca por su elegante fachada, su monumental cúpula y su estilo colonial combinado con influencias locales. La capulana, un tejido emblemático de colores vibrantes, es utilizada tanto por mujeres como por hombres en bodas, ceremonias tradicionales o como regalo simbólico. Mozambique es un país donde la cultura, la historia y la belleza arquitectónica se entrelazan para formar una identidad única. Entre el desierto del Namib y el Océano Atlántico, Namibia es un país de una belleza impresionante. El Namib, uno de los desiertos más antiguos del mundo, ofrece paisajes inolvidables de dunas rojas. Es un lugar de silencio, inmensidad y grandeza. Namibia es también un ejemplo exitoso de conservación. Más del 40% de su territorio está dedicado a la protección de la naturaleza. Windhoek, la capital, es una ciudad moderna donde conviven influencias europeas y africanas. Poco poblada pero rica en diversidad cultural, Namibia representa la África salvaje en su máxima expresión, un modelo de equilibrio entre progreso y respeto por la naturaleza. Corazón geográfico de África Occidental, Níger es un país de vastos paisajes y pueblos resilientes. Más de 2/3 de su territorio están cubiertos por el Sáhara, pero la vida florece a lo largo del río Níger, arteria vital del país. Niamey, la capital, se ha convertido en un centro cultural y de comercio. Níger es conocido por su Festival del Desierto en Agadez, donde los tuaregs celebran su música y tradiciones nómadas. Los Wodahabes son mundialmente famosos por el Jerewol, un festival donde los hombres se adornan con maquillaje vibrante, joyas y ropa colorida para competir en concursos de belleza, destacando sus ojos, dientes y estatura. Rico en uranio, el país ha sido un proveedor clave para centrales nucleares, especialmente en Francia. Sin embargo, la población local ha recibido pocos beneficios directos, alimentando debates sobre el neocolonialismo económico. Hoy, Níger busca mayor soberanía y control sobre este recurso vital, con la esperanza de que contribuya realmente al desarrollo nacional. Gigante de África, Nigeria es el país más poblado del continente, con más de 220 millones de habitantes. Es una nación de contrastes y fuerza. Lagos, una megaciudad vibrante, es el corazón económico y cultural del país. Cuna de Nollywood, la segunda mayor industria cinematográfica del mundo, Nigeria influye en todo el continente. Su música, desde Fela Kuti hasta Burna Boy, hace bailar al planeta. El país también es un gigante petrolero, pero es su energía humana la que realmente sorprende. Los nigerianos son conocidos por su ambición, creatividad y espíritu emprendedor. Entre diversidad étnica, retos políticos y una explosión cultural, Nigeria encarna la vitalidad del África moderna. Un coloso en movimiento que reinventa cada día el futuro del continente. Apodado la perla de África por Winston Churchill, Uganda es una tierra de lagos, volcanes y montañas majestuosas.
Las cataratas Murchison, también conocidas como cataratas Kabalega, son de las más poderosas del mundo, lanzando unos 300 metros cúbicos de agua por segundo con tal fuerza que hace temblar los alrededores. Uganda también alberga los gorilas de montaña, una especie rara protegida en los bosques impenetrables de Bwindi. Pese a una historia marcada por los años oscuros bajo Idi Amin, el país ha resurgido con una energía extraordinaria. Kampala, la capital, es un hervidero de cultura y comercio. La calidez de los ugandeses, su creatividad y optimismo se sienten en cada rincón. Es una tierra de renacimiento, donde la naturaleza, la fe y la juventud dibujan un futuro prometedor. Uganda es un reflejo de lo más puro de África: vida, fuerza y belleza natural. Pequeño en tamaño, enorme en transformación, Ruanda es hoy uno de los países más admirados de África. Tras el trágico genocidio de 1994, logró resurgir con una determinación excepcional. Bajo el liderazgo de Paul Kagame, el país se ha modernizado a un ritmo impresionante. Kigali, su capital, es una de las ciudades más limpias y seguras del continente. Ruanda apuesta por la tecnología, la educación y la buena gobernanza. Pero detrás de este éxito hay una identidad sólida, la de un pueblo que eligió la reconciliación y el progreso. El país también es un destino ecoturístico de primer nivel, gracias a sus gorilas de montaña y sus paisajes verdes. Ruanda es la prueba de que África puede superar sus heridas más profundas para convertirse en un modelo de esperanza y renovación. Perdido en el Golfo de Guinea, Santo Tomé y Príncipe es el país lusófono más pequeño de África. Este conjunto de islas volcánicas cubiertas de selvas tropicales es un auténtico paraíso intacto. Antigua colonia portuguesa, el país conserva una atmósfera tranquila donde el tiempo parece haberse detenido. Sus playas de arena negra, sus plantaciones de cacao y su hospitalidad lo convierten en una joya poco conocida. El cacao de Santo Tomé, famoso por su calidad, está considerado uno de los mejores del mundo. A pesar de su tamaño reducido, el país posee una gran riqueza cultural, fruto de un mestizaje entre herencia africana, criolla y portuguesa. Aquí, la naturaleza manda, y la sencillez de la vida recuerda una África auténtica y serena. Santo Tomé y Príncipe es África al ritmo del mar, un lugar donde se redescubre la belleza tranquila del mundo. En el extremo occidental del continente, bañado por el Océano Atlántico, Senegal es una tierra de cultura, música y espiritualidad. Dakar, su capital, es un importante centro artístico donde resuenan el ritmo del sabar y la voz de los griots. El país es célebre por su estabilidad política y su legendaria hospitalidad, el famoso Teranga. Senegal fue también un epicentro de la trata transatlántica. La isla de Gorée, inscrita en la UNESCO, conserva esta memoria dolorosa. Pero también es una tierra de renacimiento africano, de Léopold Sédar Senghor a Youssou N'Dour. La gastronomía senegalesa es una de las más ricas y variadas de África Occidental. El arroz jollof, famoso en toda la región, tiene su origen indiscutible en Senegal, en el antiguo imperio del Jolof del que toma su nombre. Antes de convertirse en un símbolo culinario regional, este plato era conocido en Senegal como djebo diene, creado en el siglo XIX por la chef Penda Mbaye. Entre tradición y modernidad, Senegal destaca por su influencia intelectual y cultural. Archipiélago de ensueño en pleno Océano Índico, Seychelles es sinónimo de belleza y lujo natural. Conformado por 115 islas, este país es un verdadero santuario ecológico. Sus tortugas gigantes, sus playas vírgenes y sus bosques de palmeras lo convierten en una leyenda turística. Pero más allá de las postales idílicas, hay un pueblo orgulloso de sus raíces africanas y criollas. Seychelles ha sabido proteger su entorno con gran cuidado, hasta convertirse en un modelo mundial de turismo sostenible.
Victoria, la capital, es una de las ciudades más limpias y armoniosas del continente. El país celebra la diversidad en su arte, su música y su gastronomía. Aquí, cada sonrisa parece decir, bienvenido a casa. Seychelles recuerda que África también es sinónimo de calma, paz y armonía con la naturaleza. En la costa atlántica, Sierra Leona es un país con un pasado doloroso pero un futuro prometedor. Antiguamente símbolo del comercio de esclavos y luego marcado por una guerra civil, hoy el país se reconstruye con valentía. Freetown, su capital, fue fundada por esclavos liberados llegados de distintas partes del mundo. Hoy vibra con energía, música y espiritualidad. Sierra Leona es también conocida por sus diamantes, que en el pasado alimentaron conflictos, pero que ahora representan esperanza económica. Sus playas doradas, sus selvas exuberantes y su cultura vibrante la convierten en un destino emergente. El pueblo sierraleonés, cálido y resistente, encarna una África que sana sin olvidar su historia. Aquí, cada amanecer sobre el océano es un símbolo de renacimiento y orgullo. Situada en el Cuerno de África, Somalia es una tierra de contrastes y valentía. Pese a décadas de conflictos, su población mantiene una identidad cultural profundamente arraigada. El litoral somalí, de más de 3.000 kilómetros, es uno de los más extensos del continente. Antiguo punto clave del comercio árabe y africano, Somalia fue durante siglos un centro próspero del Océano Índico. Su lengua, su poesía y su música revelan una cultura rica y sofisticada. Mogadiscio, antaño conocida como la perla blanca del Índico, renace poco a poco de sus heridas. Tras la imagen mediática frecuentemente negativa, Somalia esconde un pueblo orgulloso, poético y muy unido a sus tradiciones nómadas. Es una tierra de coraje, donde África recupera su voz incluso frente a la adversidad. Sudán es un país vasto y fascinante, situado entre el norte de África y el Valle del Nilo. Su capital, Jartum, es famosa por la confluencia del Nilo Azul y el Nilo Blanco, un símbolo de la unidad geográfica e histórica del país. Sudán posee uno de los patrimonios arqueológicos más impresionantes del continente, incluidas las pirámides de Meroe, vestigios del reino de Kush y testigos de la grandeza de las civilizaciones nubias. A pesar de una historia marcada por conflictos políticos, crisis internas y la separación del sur en 2011, el pueblo sudanés mantiene una resiliencia extraordinaria, sustentada por un fuerte sentido de solidaridad y creatividad. Los zocos, las artes tradicionales y la música nubia reflejan una cultura antigua y vibrante. El país también es una tierra de contrastes naturales. Inmensos desiertos, fértiles zonas agrícolas alrededor del Nilo y paisajes montañosos en el este. Sudán es reconocido por su gastronomía sencilla pero deliciosa, su hospitalidad cálida y sus tradiciones sufíes aún muy vivas. Hoy, pese a los desafíos, Sudán sigue siendo un territorio de recursos inmensos, historia milenaria y un potencial humano excepcional. El país más joven del mundo, nacido en 2011, Sudán del Sur simboliza la búsqueda de independencia africana. Tras décadas de guerra, logró su libertad, aunque el camino hacia la paz y el desarrollo sigue siendo complejo. Aún así, posee una enorme riqueza natural, bosques, ríos, petróleo y una gran diversidad étnica. Juba, la capital, late con esperanza y reconstrucción. El pueblo sursudanés, pese al sufrimiento, mantiene una fe profunda en el futuro. La cultura, la danza y la solidaridad comunitaria son pilares de identidad y supervivencia. Sudán del Sur encarna la juventud de África, un país que todavía aprende a caminar, pero que jamás renuncia a levantarse. Tanzania es uno de los países más emblemáticos del este de África, un territorio donde la naturaleza, la cultura y la historia se entrelazan de manera espectacular. Su capital política, Dodoma, y su capital económica, Dar es Salaam, reflejan esta dualidad. La primera administrativa y tranquila, la segunda vibrante, costera y orientada al comercio. Tanzania es famosa por albergar maravillas naturales únicas.
El monte Kilimanjaro, el pico más alto de África, atrae a miles de excursionistas cada año. Mientras que el Serengeti es el escenario de la Gran Migración, uno de los espectáculos animales más impresionantes del mundo. Zanzíbar añade una dimensión histórica y cultural incomparable. Este archipiélago de playas turquesa fue durante mucho tiempo un centro del comercio de especias y un cruce entre África, Arabia y Asia. Su ciudad antigua, Stone Town, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es testigo de este profundo mestizaje. Tanzania también es rica en diversidad humana. Más de 120 grupos étnicos conviven unidos por el Swahili, uno de los idiomas más hablados del continente. La herencia del presidente Julius Nyerere, padre del socialismo africano Ujamaa, sigue influyendo en la cohesión nacional. Chad, vasto país de África Central, es un territorio de contrastes donde se encuentran el desierto, la sabana y las zonas húmedas. Su capital, Yamena, situada a orillas del río Chari, es el corazón político y económico del país. Mezcla de modernidad y tradición, refleja la diversidad cultural chadiana. La población está compuesta por más de 200 grupos étnicos, entre ellos los Sara, los Tubu, los árabes, los Kanembu y los Gorane. Este mosaico humano crea una riqueza cultural única, visible en los idiomas, músicas y costumbres que varían según la región. Uno de los tesoros del país es la meseta de Ennedi, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este desierto rocoso, esculpido por el viento, alberga arcos, cañones, pinturas rupestres y oasis, formando uno de los paisajes más impresionantes del Sáhara. El Parque Nacional de Zakouma, uno de los más bellos de África, es un santuario para elefantes, jirafas, leones y antílopes. Restaurado tras años de caza furtiva, hoy es un símbolo de renacimiento ecológico del país. Togo es un pequeño país de África Occidental, pero de una riqueza cultural y natural excepcional. Su capital, Lomé, es una ciudad costera dinámica, conocida por su playa, su gran mercado, su artesanía colorida y su ambiente acogedor. Entre telas wax, esculturas de madera, joyas tradicionales y objetos de cuero, la artesanía togolesa refleja un saber hacer excepcional transmitido de generación en generación. Alejándose de la costa hacia el interior, se descubren las impresionantes cascadas de Kpalime, uno de los sitios naturales más visitados del país. Las cuevas de Noko-Nang Bani, frecuentemente llamadas cuevas de Nagou, situadas cerca de Kandé en la región de Kara, son un sitio histórico fascinante. Excavadas en la roca, servían como refugios estratégicos para las poblaciones locales durante conflictos. Al noreste, la región de Koutan-Makou, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es territorio del pueblo Batam-Mariba. Sus casas torre de barro, llamadas tatas, son auténticas obras de arquitectura tradicional, perfectamente adaptadas al modo de vida ancestral de la comunidad. Situada en el extremo norte de África, Túnez es una tierra de contrastes donde el desierto del Sáhara se encuentra con el mar Mediterráneo. Cuna de la poderosa civilización cartaginesa, fue el corazón del imperio de Aníbal, el legendario general que desafió a Roma. Más tarde, Túnez se convirtió en un centro de cultura árabe e islámica, y también en un puente entre África y Europa. Sus medinas, como la de Túnez, son verdaderos laberintos de historia. El país también fue el punto de partida de la primavera árabe en 2011, que sacudió el mundo. Hoy, pese a los desafíos políticos y económicos, Túnez sigue siendo un símbolo de resiliencia y apertura. De sus playas mediterráneas a las dunas de Douz, encarna la belleza de una África orientada al mar y a la modernidad, conservando el alma ancestral de Cartago. En el corazón del África Austral, Zambia es una tierra de maravillas naturales, hogar de una de las 7 maravillas del mundo, las Cataratas Victoria, conocidas localmente como Mosio Atunya, el humo que truena. Este espectáculo grandioso, en la frontera con Zimbabue, es símbolo de poder y belleza. Su capital, Lusaka, es una ciudad en pleno crecimiento, dinámica y multicultural, donde se mezclan mercados animados, barrios modernos y una población joven orientada hacia el futuro. El pueblo zambiano está compuesto por más de 70 grupos étnicos, y esta diversidad cultural se refleja en su música, marcada por danzas, cantos tradicionales y una escena contemporánea vibrante.
Económicamente, Zambia es uno de los mayores productores mundiales de cobalto y cobre, esenciales para baterías y tecnologías modernas. El país también es conocido por su artesanía fina, especialmente el tejido de cestas, un saber transmitido de generación en generación. Por último, alberga algunos de los parques nacionales más bellos de África, como South Luangwa y Kafue, santuario de elefantes, leopardos, leones y una biodiversidad excepcional. Última etapa de nuestro viaje. Zimbabue, antes llamado Rodesia del Sur bajo la colonización británica, recuperó su nombre actual en 1980 tras la independencia. Su nombre proviene del sitio arqueológico del Gran Zimbabue, antigua ciudad construida entre los siglos XI y XV, testimonio de la grandeza de las civilizaciones africanas antes de la colonización. Harare, capital de Zimbabue, es una ciudad moderna y verde, con un clima agradable. Conocida por sus amplias avenidas arboladas, galerías de arte, mercados animados y cultura vibrante, encarna la energía del país. Las espectaculares cataratas Victoria, compartidas con Zambia, están entre las más grandes del mundo. El país alberga también el Parque Nacional de Mana Pools, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, famoso por sus elefantes, leones, perros salvajes africanos y paisajes fluviales ideales para safaris. Durante mucho tiempo se le llamó el granero de África por la fertilidad de sus tierras. Pese a las crisis económicas y políticas, el pueblo zimbabuense mantiene un valor y coraje admirables. Gracias por viajar con nosotros a través de las maravillas de África. Si este viaje te ha permitido descubrir aunque sea un paisaje, una cultura o una historia que no conocías, entonces nuestra misión está cumplida. No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte y compartirlo para hacer brillar África más allá de sus fronteras. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo de África Revelada.